Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, como les decía, es un gusto darles la más cordial bienvenida a todos ustedes por participar en este webinar que va a ser de mucho conocimiento. Este es un espacio que es promovido por ASIEN Atlántico, una asociación que representa con orgullo a los ingenieros del departamento, promoviendo el desarrollo profesional, el fortalecimiento del gremio y el impulso de iniciativas que conectan con la ingeniería, con los grandes retos que tiene pues nuestro país. Por otro lado, también quiero aprovechar este espacio para invitar a todos ustedes, darles una invitación muy especial a nuestra Cumbre Internacional de Ingeniería más Innovación, que es CEI3. Este evento se realizará el día 14 y 15 de agosto en el Centro de Convenciones Confamiliar Sede Caribe, aquí en la ciudad de Barranquilla. Esto será un evento de alto nivel donde vendrán expertos locales, nacionales, internacionales. Aquí vamos a discutir pues todo lo que tiene que ver el futuro de la ingeniería en Colombia y su rol estratégico en el desarrollo sostenible y la transformación tecnológica. Nuestra temática es la ingeniería en la era de la IA. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver la tecnología y cómo practicar la IA con base a lo que es la ingeniería. Cabe resaltar que es una entrada totalmente gratis y para tener más información, si quieren tener mucho más información, pueden buscarnos en las redes sociales, aparecemos como ASIEN Atlántico y ahí pueden ver todos los videos y toda la información que hemos montado referente a este evento. Y como les dije, es un evento totalmente gratis, entrada libre, pero para eso hay una previa inscripción. Aquí en pantalla les dejo pues este link, este código QR que ahí los va a llevar a un link de inscripción para que ustedes se inscriban y hagan parte de este evento. Pueden participar personas, no necesariamente tienen que ser ingenieros, sino también cualquier persona que esté interesado en conocer todo esto, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Entonces, están todos cordialmente invitados a este evento que será el 14 y 15 de agosto aquí en la ciudad de Barranquilla. Espero encontrarme a muchos por allá. Y bueno, sin más preámbulos, gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que este webinar sea de gran valor para ustedes. Aprovechenlo mucho porque es un webinar de mucho conocimiento. Por ahora, entonces, le voy a dar paso a nuestro expositor, el ingeniero Javier Romero. Adelante, ingeniero. Gracias, Georgianis. Buenos días a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Soy Javier Romero, gerente de Producto IT en Rital Colombia. Y pues el día de hoy en este espacio queremos hablar un poco del Edge Computing, dado que pues últimamente esas tendencias tecnológicas abarcan tanto la vida diaria como también nuestra vida laboral y en ese sentido pues podemos mejorar muchos aspectos en cuanto a nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra efectividad en el día a día. Entonces, quiero presentarles hoy algunos de los aspectos más relevantes a la hora de tener en cuenta todos estos aspectos tecnológicos en la industria, en nuestros trabajos y principalmente en cómo mejoramos la productividad de nuestras empresas. Antes de entrar en materia con lo que concierne al Edge Computing,
Quiero hablar primero de la transformación digital, que en los últimos años pues, ha tomado mucha relevancia y se habla mucho incluso en redes sociales, en las noticias, en los congresos, en la transformación digital. Y muchas veces cuando se habla de transformación digital, hablamos simplemente, o es la creencia que hablamos simplemente de aspectos de comunicaciones, y no tenemos en cuenta que la transformación digital realmente abarca todas las áreas de una compañía. Y es la integración de tecnologías digitales, como les decía, en todas las áreas de la organización para mejorar y crear nuevas formas de operar. Y lo más importante, y es tal vez una de las búsquedas día a día en nuestras organizaciones, y es cómo entregamos más valor a nuestros clientes. Con la transformación digital, pues lo que buscamos es ser más eficientes, brindar una mejor experiencia a nuestros clientes, buscar la innovación, innovación en nuestros procesos, innovación en nuestros productos y por consiguiente ser más competitivos en un mundo en que tal vez cada vez más tenemos que buscar esas alternativas para resaltar en el mercado. Hoy en día el crecimiento de los dispositivos digitales tal vez no lo hayamos visto en la historia. Cada vez más tenemos más dispositivos conectados a las redes y los dispositivos IoT o que están conectados y los llamamos del Internet de las cosas, cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento, lo que genera grandes volúmenes de datos. Y aquí es en donde tenemos que empezar a mejorar nuestra infraestructura para poder manejar esos grandes volúmenes de datos, analizar esos grandes volúmenes de datos y sacar provecho de toda esta información que están generando nuestros dispositivos. Importante tener en cuenta que los datos son la materia prima hoy en día y hacia el futuro, cuyo valor se puede incrementar mediante el análisis y el procesamiento de forma rápida y continua para obtener beneficio de ellos y de todas las operaciones que realizamos en el día a día. Entonces, ¿qué es el Edge Computing? Pues es simplemente colocar la capacidad de procesamiento lo más cerca posible en el punto en que se generan, en donde se produce toda esa información, en lugar de colocarlos en la nube, que también hoy en día es una de las tal vez metodologías o de las infraestructuras que más se usan en las corporaciones, en las organizaciones para almacenar y procesar los datos. El Edge Computing no es exclusivo de ciertos sectores o de ciertos tipos de actividades, realmente aplica para todo tipo de empresas, para mejorar los procesos, para llevar el control, por ejemplo, de la videovigilancia y de los procesos productivos. Aplica para empresas de telecomunicaciones, servicios financieros, petróleo, gas y minería, logística, manufactura, procesos de fabricación e incluso para el retail o el comercio. Los centros de datos a medida para poder obtener esos datos o colocar ese procesamiento de datos en el lugar que se generan, se encargan del análisis de estos datos resultantes. Y la idea es poder procesarlos en tiempo real, analizarlos en tiempo real. De tal manera que estos centros de datos podamos ajustarlos a las necesidades y planear mis producciones, planear mi infraestructura a futuro con mejor análisis de datos. ¿Cómo funciona o cuál es la estructura del Edge Computing? Tal vez cada vez más tenemos más dispositivos que nos podemos conectar, que podemos analizar, que podemos controlar desde centrales de monitoreo o centrales de supervisión, y consiste en tener todos esos dispositivos como videovigilancia, monitoreo de la producción, monitoreo de las condiciones ambientales, el GPS, monitoreo de la flota de transporte, monitoreo en puntos claves de la producción, monitoreo en centrales de comunicaciones, monitoreo del flujo de la cadena de producción, monitoreo
de los fluidos, por ejemplo, en la industria petrolera, monitoreo dentro de una planta de producción de las materias primas. Entonces, al tener todos estos dispositivos con monitoreo y con capacidades de control, podemos ajustar la tecnología en medio del edge computing sin necesidad de ir hasta la nube o hasta un gran data center en donde yo tenga que almacenar, procesar y controlar todos estos datos que generan los dispositivos que tengo en diferentes tipos de aplicaciones. Si ven allí en la gráfica, en la mitad es donde yo coloco esa plataforma del Edge Computing en donde yo puedo procesar datos en tiempo real, los puedo analizar en tiempo real, los puedo almacenar para el uso inmediato y puedo hacer las configuraciones que en el medio de la computación llamamos machine to machine o máquina a máquina, en donde los dispositivos se comunican entre ellos, toman decisiones y podemos mejorar los procesos. ¿Qué ventajas me trae el Edge Computing? Por un lado está la reducción de la latencia, es decir, reducir esos tiempos de tomar acción, de recibir una respuesta cuando se envía una señal, reducir o no tener esa necesidad de un gran ancho de banda para enviar y recibir datos hasta, por ejemplo, la nube, que también se puede ver traducido en una disminución de costos, y acceso a la información en tiempo real. Importante tener en cuenta que la infraestructura Edge Computing no elimina por completo la dependencia de la nube o de los sistemas cloud. Los datos más importantes se procesan y se analizan en tiempo real de manera local, mientras que la información que yo necesito archivar, almacenar y llevar controles en el tiempo, la puedo trasladar hacia la nube. Entonces, son sistemas complementarios y con el Edge Computing tengo la ventaja de tener mis datos en sitio, de tener procesos de datos de una manera mucho más ágil y poder tomar decisiones en tiempo real. Con toda esta plataforma, pues a nivel global realmente se han hecho inversiones importantes desde las grandes empresas y desde las pymes inclusive en esas infraestructuras de Edge Computing para mejorar sus procesos. Según las consultoras y las compañías dedicadas a la investigación de mercados como Gartner, estima que el 75% de todos los datos que se generan fuera de los centros de datos tradicionales y el entorno va a pasar por el Edge Computing. Esos son datos estimados para este año. Y de hecho, lo que se estima es que para este año el 40% de las grandes empresas hagan grandes inversiones y hagan grandes adecuaciones en infraestructura para el Edge Computing. Por otro lado, otra consultora como IDC estima que el gasto de aquí al 2028 por las empresas a nivel global es de 378 billones de dólares en infraestructura de Edge Computing, dado el aumento de la demanda de esos análisis en tiempo real, la automatización para mejorar las experiencias del cliente. Y esto no solo abarca las tecnologías que normalmente venimos trabajando. También aquí tenemos que incluir la gran inclusión en nuestros procesos diarios de la inteligencia artificial, el manejo de esa gran cantidad de datos que se generan para ser analizados por la inteligencia artificial y ya la inclusión de chips o dispositivos que tienen GPU, o es decir, el proceso gráfico de datos. Entonces, es un dato no menor, un dato considerable y que hoy en día todas las empresas, desde las más grandes hasta las medianas e incluso pequeñas empresas, están haciendo esos esfuerzos por mejorar y ser más competitivos. La consultora McKinsey, de hecho, dentro de todos esos análisis de mercado que viene realizando desde hace pocos años,
Hizo una investigación con más de 100 casos en diferentes empresas a nivel global. Y como resultado de ese estudio, el valor de inversiones para este año está alrededor de los $200 billones en infraestructura de Edge Computing. Aquí en su análisis nos muestran qué sectores son los más relevantes en cuanto a este tipo de inversiones o qué sectores están viendo mayores oportunidades de mejorar sus procesos gracias al Edge Computing. Pasamos por industrias como el transporte, la logística, otros tipos de sectores como las empresas que hacen todo el monitoreo, circuito cerrado de televisión, el uso de drones en diferentes industrias para el monitoreo de las condiciones de producción. La realidad aumentada, que también, al igual que la inteligencia artificial, viene tomando cada vez más espacio para procesos productivos. E incluso en actividades tan sencillas de la vida diaria como el consumo de contenido o de videos en redes sociales. Otros sectores muy relevantes son, por ejemplo, el retail o el comercio minorista, en donde en cada una de sus sucursales cada vez más necesitan procesos de datos para tomar decisiones en tiempo real, para mejorar sus niveles de inventario, para mejorar sus procesos, para mejorar la experiencia del cliente. Otro tipo de industrias, por ejemplo, como petróleo y gas, agricultura, industria química, cada vez más están haciendo esfuerzos e inversiones para mejorar su infraestructura de IT y asimismo pues tener los datos en tiempo real y los procesos en el sitio en el que se necesitan. Dentro de esos análisis y dentro de esos estudios de mercado, dentro de esos estudios que ha hecho McKinsey con más de 100 casos del Edge Computing, por ejemplo, está las plataformas petroleras en alta mar. Estas plataformas de perforación que cada vez están más digitalizadas generan tantos datos a partir de múltiples sensores y de hecho estas plataformas obtienen datos de más de 30.000 sensores en sitio en la plataforma, pero menos del 1% de estos datos realmente aportan valor para tomar decisiones en las operaciones diarias. Entonces, imagínense ustedes hacer este tipo de análisis de manera manual. Es casi imposible poder tomar una decisión de manera ágil con tal volumen de datos. Y este tipo de operaciones son las que el Edge Computing, la infraestructura en sitio, el Edge Computing, ayudan a procesar para poder tomar las mejores decisiones y no parar la producción en sitios en donde tal vez la conectividad es casi imposible. Si necesito llevar los datos a la nube, pues no lo voy a lograr y necesito tomar o hacer ese proceso de datos en sitio. Entonces, esto mejora los niveles de producción, también previene daños de equipos e interrupciones de la operación que, pues, si consideramos el tipo de actividad, pues podrían resultar en unos costos altísimos en tener una parada de producción. Entonces, podemos tomar esas decisiones en tiempo real y más cuando tenemos una conexión muy limitada y los datos debemos analizarlos y procesarlos en tiempo real. Otro de los sectores en donde se hacen bastantes estudios y esfuerzos para mejorar las condiciones, por ejemplo, de la salud y la seguridad de los trabajadores es en el sector minero. Cuando monitoreamos las condiciones en el entorno, las condiciones en que los trabajadores se están desempeñando en una mina, pues logro mejorar la productividad, logró mejorar su seguridad en el sitio de trabajo y por ende pues obtener una eficiencia operativa. Puedo tomar decisiones en tiempo real con estos datos que obtengo de ese pequeño data center o de ese edge computing instalado en sitio, en donde también pues voy a tener una conectividad muy limitada y necesito tomar esas decisiones y procesar datos en tiempo real en el sitio para, por ejemplo, evitar accidentes en el sitio de trabajo en una mina.
Otro de los casos que estudiaba McKinsey es, por ejemplo, el monitoreo de la calidad de agua en una planta de producción o, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas. Gracias a todos los sensores que se instalan para el monitoreo, puedo llevar todos esos datos a una pequeña central de datos, a un pequeño data center, y poder monitorear esas condiciones y esa calidad que yo debo entregar del agua para poder mejorar las condiciones y poder mejorar mi producción, tomar decisiones en tiempo real, inclusive en sitios en donde nuevamente no tengo buena conectividad, no puedo llevar los datos a otro sitio, a otro data center, o no puedo llevar los datos incluso hacia la nube. Inclusive en operaciones donde las condiciones ambientales son agresivas, donde tengo altas temperaturas, en donde tengo tal vez condiciones altas de humedad y en donde necesito precisamente dispositivos que se acomoden a esas condiciones ambientales, a esas condiciones climáticas, y tener precisamente en sitio ese procesamiento de datos para tomar decisiones en tiempo real. Otro de los casos interesantes es el edge computing en las plantas de producción en manufactura. Cada vez más se integran, como les comentaba cuando les hablaba de la estructura del edge computing, pues cada vez más en las plantas de producción, en las plantas de fabricación, estamos integrando tanto la tecnología de la información como la tecnología operativa. Cada vez más tenemos dispositivos conectados, cada vez tenemos más dispositivos con capacidades de monitoreo y de toma de datos para lograr esa exactitud de la fabricación en los procesos y así aumentar la eficiencia y tomar decisiones de manera oportuna. Al integrar estos dispositivos de la tecnología de la información y la tecnología operativa en una planta, pues obtengo varias ventajas. Por un lado, disminuyo, por ejemplo, las emisiones en la planta. A la final, pues puedo ofrecer mejores productos a mis clientes con mejores niveles de calidad. Puedo mejorar la cadena de suministro, mejorar mis inventarios o tener los inventarios necesarios y justos para la cadena de producción. Reduzco los tiempos, por ejemplo, de inactividad de una planta por mantenimientos y puedo detectar problemas antes de que ocurra una falla que incurra en costos importantes en mi planta de producción. Entonces, pues el análisis de esos datos en sitio, en tiempo real, me permite tomar esas decisiones, me permite controlar de mejor manera toda la línea de producción y por ende pues ofrecer un mejor producto para mis clientes. El Edge Computing, a diferencia del Cloud Computing, pues permite precisamente automatizar esos procesos de una planta de producción, mejorar la cadena de suministro mediante ya llegar a niveles a robóticas avanzadas, tener esa comunicación entre las máquinas en sitio y enviar esos datos a un servidor en donde yo pueda analizar los datos de la producción. Otro de los ejemplos en una planta de producción es tal vez poder medir cómo están los niveles o cómo están las condiciones de las piezas de una maquinaria en la producción.
Ingeniero, Javier, no se te está tiene escuchando. el micrófono cerrado. Ok, gracias a todos. No sé, por algún motivo aquí se mutió. Ok, listo. Ahí estamos, me están escuchando perfecto, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Listo, gracias. Gracias. Sí, señor, estamos escuchando. Muchas gracias por confirmar. Bien, les decía que otro de los ejemplos bien importantes dentro de la industria es, por ejemplo, el sector de alimentos y bebidas, en donde al procesar esos datos localmente facilitamos el mantenimiento predictivo, lo que significa pues que no tengamos esas ventanas de mantenimiento tan amplias que pues en general en la industria se estima que el mantenimiento me lleva a parar la planta en promedio de 500 horas al año. Y esas 500 horas al año pues me llevan a perder entre 20.000 y 30.000 dólares por hora en las que yo tengo la planta parada. Costos considerables a tener en cuenta. Entonces, al tener una mejor predicción de los mantenimientos, al tener los datos en donde yo tenga precisamente el mejor control de esos mantenimientos y esas ventanas de mantenimiento, pues me van a llevar a una mayor eficiencia operativa, me van a llevar Oye, mandate el número de la gente que va para allá, llévate eso. Perdón, creo que alguien Sí. tiene el micrófono Ingeniero abierto. Freddy tiene el micrófono. Gracias. Vale, gracias. Entonces, por ejemplo, si una máquina muestra signos de desgaste, el sistema pues, puede alertar al área de mantenimiento antes de que ocurra una falla, evitando así un paro en la producción. Otro de los aspectos es la seguridad de la información, que al tener pues, esos datos críticos de la planta dentro de mi planta de producción, pues mejoramos la privacidad de los datos. Obviamente debo contar con sistemas de ciberseguridad que puedo implementar dentro de mi planta. Entonces puedo mejorar esa seguridad en los datos. Además podemos analizar factores como la temperatura, la velocidad de llenado, las condiciones ambientales en tiempo real, ajustarlos y optimizar los procesos de producción en el momento que están ocurriendo. ¿Listo? El primer paso para implementar el Edge Computing es conectar esos procesos y esos sensores de detección al sistema SCADA, el sistema que normalmente tenemos en nuestras plantas de producción de supervisión y control de procesos, añadiendo sensores en los puntos claves de producción. Asegurar que esas interfaces de los dispositivos puedan tener esa menor latencia, configurar esas opciones de seguridad y manteniendo el software actualizado para mejorar la comunicación y obtener el mejor rendimiento de los dispositivos del Data Center Edge. También es esencial capacitar obviamente al personal en el uso de los dispositivos IoT o de los dispositivos de las máquinas que se conectan a mi Data Center Edge, revisando y ajustando los procesos regularmente para aprovechar al máximo la tecnología que nos brinda el Edge Computing. A medida que la industria adopte el Edge Computing, su impacto se va a seguir ampliando, integrándose con otras tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización avanzada en las plantas de producción. La clave está es en escalar y evolucionar, superando los desafíos para aprovechar el máximo del potencial que nos ofrece el Edge Computing. Otro de los aspectos importantes es, por ejemplo, la automatización de procesos. El Edge Computing facilita la automatización como la inspección visual de productos utilizando la inteligencia artificial. También puedo hacer un seguimiento más estricto de la cadena de suministro. Se pueden instalar sensores
en los que los vehículos de transporte tengan monitoreo de la temperatura y otros parámetros relevantes para garantizar que los alimentos que estoy transportando estén en las mejores condiciones para entregarle al cliente final. Otro de los aspectos importantes es la gestión del inventario. Los sensores que yo pueda instalar pueden monitorear los niveles de stock en los almacenes o en las tiendas o en mis sucursales, permitiendo una gestión más eficiente de mi inventario. Y otro de los aspectos más importantes es el control de calidad de los productos que yo estoy entregando. Se pueden utilizar sistemas de visualización para inspeccionar los productos en la línea de producción y identificando defectos o anomalías en los productos. Y como les he venido diciendo, puedo predecir fallos en mi línea de producción. Se pueden analizar los datos en las máquinas para predecir esos fallos y tomar las medidas preventivas. El Edge Computing ofrece esta serie de beneficios a la industria alimentaria, mejorando la eficiencia, la seguridad y la calidad de los productos que yo estoy llevando al mercado. ¿Okay? Entonces, realmente el Edge Computing me ofrece una gran variedad de ventajas que mejoran la eficiencia en mi planta de producción, mejoran mis procesos y finalmente pues puedo entregar una mejor experiencia al cliente, siendo más competitivo y tal vez desarrollando procesos más innovadores y productos que lleguen al mercado con mejores condiciones y que me hagan destacar dentro del mercado. Estas son las grandes ventajas que tenemos con estas tecnologías, y desde Retail Colombia tenemos una solución en cuanto a infraestructura precisamente para mejorar las condiciones de los procesos, mejorar ese proceso de datos en sitio y llevar el Edge Computing a nuestro entorno nacional. En Retail tenemos la solución Data Center Edge, que realmente la llamamos Ready to Use o lista para usar. Es una plataforma que puedo configurar rápidamente de acuerdo a las necesidades de la industria, de acuerdo a las necesidades de las plantas de producción, de acuerdo a los centros de distribución, las necesidades que tienen cada vez más exigentes en procesos de datos. Y esta solución me ofrece flexibilidad en cualquier entorno en donde yo necesite conectar toda esa tecnología IT, incluso con los dispositivos OT en planta de producción. Podemos configurar de acuerdo a esas necesidades diferentes soluciones, implementar un data center de una manera mucho más rápida y con una eficiencia operativa óptima para el proceso de datos. En Retail Colombia contamos con 5 componentes claves que son tal vez los más relevantes a la hora de implementar un Edge Computing o un Data Center. Por un lado está el rack o el gabinete o ese envolvente para alojar allí todos los dispositivos IT que van a hacer el procesamiento, el almacenamiento y la comunicación de los datos. Si hablamos, por ejemplo, de uno de los términos que hoy en día más se utilizan en IT, que es la hiperconvergencia computacional, al tener estos 3 tipos de dispositivos, el servidor que hace el proceso de datos, la unidad de almacenamiento para alojar todos estos datos que se generan o que se toman inclusive por la maquinaria o por los dispositivos, y los dispositivos de comunicaciones para llevar al data center central o incluso a la nube. Otro aspecto importante es la seguridad. Tener todos mis dispositivos en condiciones seguras, en condiciones controladas de acceso y que solamente el personal autorizado ingrese a manipular mis equipos. Por otro lado está la climatización o mantener las condiciones de mis equipos de IT en temperatura y humedad óptimos para que funcionen y operen en condiciones
que se necesitan para ese proceso de datos en sitio. Está por otro lado el monitoreo de las condiciones internas de mis equipos, en donde yo puedo controlar incluso las condiciones de temperatura en las que debe operar internamente los equipos. Y por otro lado está la distribución de potencia, el suministro de energía para ese data center que va a operar localmente. Viendo estas 5 variables o estos 5 componentes esenciales para un Edge Computing o para un Data Center Edge, pues por un lado tenemos la estructura o el rack que tenemos desde Rital con grado de protección IP55, en donde yo voy a asegurar esas condiciones de hermeticidad, voy a asegurar que mis equipos van a estar en condiciones de limpieza, van a estar en condiciones que disminuyan esa polución y vayan a degradar los equipos y disminuir su rendimiento, que también pues obviamente va a involucrar menos mantenimientos a los equipos al poder protegerlos contra el polvo y el agua. Por otro lado está el control de acceso. Tenemos 2 versiones, una es por teclado numérico, la otra es por tarjeta de proximidad, asegurando que la persona que vaya o las personas que vayan a acceder a mi data center pues sean las autorizadas y las indicadas para manipular los equipos o hacer los mantenimientos. Por otro lado está el monitoreo, en donde tenemos todos los sensores para monitorear la temperatura, la humedad, inundación en caso de que se presenten fluidos o líquidos conductivos que vayan a causar cortocircuitos en mis equipos, detección de humo, por ejemplo, está la detección del control del acceso y también otro sensor importantísimo cuando hablamos de sectores aislados o sectores remotos en donde hay poco control de personal, pues tenemos el sensor antivandalismo, en donde medimos las vibraciones en nuestro data center para determinar si alguien está intentando acceder a mis equipos o a mi data center edge. Por otro lado está la climatización. Desde Rital contamos con una solución de aires acondicionados de precisión diseñados específicamente para los equipos de IT, en donde no necesito contar con una unidad condensadora externa, sino que todos los componentes están dentro del mismo dispositivo, están autocontenidos. Compresor, evaporador, condensador o condensadora y válvula de expansión. Todos los componentes dentro de un solo equipo. Esta tecnología que hemos desarrollado desde Rital, de hecho, me permite hasta un ahorro del 75% del ahorro en el consumo energético gracias a la tecnología híbrida de climatización activa y pasiva que permiten entregar potencias desde 1.6 kilovatios en las unidades de techo para soluciones más pequeñas y hasta los 5.8 kilovatios en soluciones de equipos tipo mural para cargas térmicas pues más altas en un data center edge, que es lo que normalmente podemos tener en equipos, en plantas de producción o en sitios aislados de proceso de datos. La toma de decisiones son críticas y por eso uno de los equipos esenciales para poder tener las condiciones óptimas de un data center y en el Edge Computing principalmente es tener precisamente la prevención de un incendio. Entonces, desde Rital tenemos una unidad en donde monitorea la calidad del aire las 24 horas del día y en caso de tener cambio en la composición del aire dentro de mi rack, dentro de mi data center, puedo extinguir un incendio
con un agente limpio para proteger los equipos y poder prevenir un incendio dentro de los equipos del data center. Quiero mostrarles algunos de los ejemplos de las soluciones que hemos instalado recientemente en nuestro país. Aquí tenemos el caso de una compañía petrolera en donde necesita procesar y comunicar datos en sitio. Como ven allí tenemos una unidad de climatización de techo, no requiere una instalación mayor, no requiere hacer grandes inversiones para poder tener un data center edge en sitio, no necesito hacer una obra civil para instalar una unidad condensadora que me mantenga las condiciones de temperatura y humedad dentro de mi data center. Tiene el control de acceso para asegurar que mis equipos están protegidos. Y la estructura o el rack, como les comentaba, es IP55 para mantener esas condiciones de limpieza, esas condiciones para que los equipos trabajen de manera óptima y alarguemos el ciclo de vida de nuestros equipos con una correcta operación. Este es otro ejemplo de una solución un poco más robusta con un aire acondicionado mural de 5.8 kilovatios, instalado muy cerca de la línea de producción. Esta es una empresa de alimentos y bebidas en donde requiere el proceso de datos de la planta muy cercano al sitio de producción para poder tomar decisiones, para poder monitorear las condiciones de producción y asimismo pues tener un mejor producto, una mejor línea de producción, una mejor calidad a la hora de entregar el producto al mercado. Aquí tenemos otra solución, de hecho esta tiene ya 2 racks o 2 gabinetes para diferentes equipos de cómputo, diferentes equipos de almacenamiento y de comunicaciones. De hecho, aquí por la cantidad de equipos ya se necesitó de 2 aires, de 2 unidades, una para cada rack, para suplir la necesidad de carga térmica que generan los equipos y pues tener los datos cerca a la línea de producción para poder tomar esas decisiones y controlar mi producción. Finalmente quiero mencionarles que además de la infraestructura que nos imaginamos de cómputo, de procesos de datos, de almacenamiento de datos, también es importantísimo a la hora de contemplar todas las soluciones de Edge Computing, incluso pues también para las máquinas o los equipos de producción. Es muy importante tener una correcta distribución de la potencia, unos equipos que realmente puedan suministrar estabilidad energética a mi planta de producción. Y desde Rittal tenemos 2 líneas de producto, 2 familias para la distribución de potencia. Por un lado tenemos la línea Reline, que viene desde los 125 amperios hasta los 1600 amperios. Y por otro lado tenemos la familia Refor Power, que va desde los 2100 amperios hasta los 6300 amperios. Todos estos tableros o gabinetes de distribución de potencia con los estándares de calidad que tenemos desde Rittal, pues mejoran esa distribución de potencia que es clave en una planta de producción y es clave para suministrar energía a mi data center edge o a mi infraestructura del edge computing. Bien, pues esto ha sido como los aspectos más importantes que quería traerles el día de hoy acerca del Edge Computing, su importancia no solamente en la vida cotidiana, sino también en nuestros trabajos, en nuestras plantas de producción, en nuestras actividades de mejora de productos, en nuestras actividades de toma de decisiones a la hora de manejar grandes volúmenes de datos. Y pues hacer énfasis en que desde Rittal Colombia pues tenemos esa solución de infraestructura para IT,
para poder mejorar cada vez más nuestros procesos productivos. ¿Listo? Bien, pues gracias por este espacio y bueno, no sé si hayan preguntas, inquietudes, aportes a este mundo de la tecnología que cada vez más es necesario en todos los aspectos de nuestras vidas. Creo que por aquí Jesús Hernando levantó la mano. Sí, buenos días, ingeniero Javier. Buenos días. Muy buena la información. Tengo, bueno, una o dos inquietudes. La primera es, nosotros en Colombia estamos mirando el tema de la energía nuclear como una alternativa a raíz de todas las situaciones que tenemos en el sistema energético. Esa parte de la energía nuclear tiene mucha gente que no la quiere por las malas experiencias que hubo en el pasado, pero hoy en día pues esos son unos sistemas demasiado seguros y la verdad es que me gustaría saber cómo influiría este esquema dentro de los proyectos de energía solar y, perdón, energía nuclear, ¿sí? Y la segunda es, en un proyecto de Smart City, ¿cómo estaría operando o incluyéndose este tipo de tecnología? Muchas gracias. Vale, Jesús, gracias por tus preguntas. Bueno, realmente el tema de generación de energía nuclear, bueno, además es un tema amplio, complejo y que además requiere grandes inversiones y todo el esfuerzo de un país, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente todo el tema de generación nuclear, de energía nuclear, pues, bueno, también obedece a varias regulaciones y a la disposición de todo un país. Creo que en Colombia tal vez nos faltan grandes pasos para llegar allí y bueno, realmente desde lo que manejamos o bueno, dentro de lo que hoy les tenía preparado como Edge Computing, pues realmente la solución entra dentro de ese tipo de plantas de producción de generación nuclear, pero bueno, en nuestro país creo que todavía no estamos en esos terrenos todavía, ¿no? En cuanto a tu segunda pregunta de las Smart Cities, pues el Edge Computing realmente es uno de los componentes fundamentales para poder tener una ciudad inteligente. De hecho, en algunas ciudades de Colombia ya se están haciendo implementaciones para medir y planear el sistema de semaforización, por ejemplo, midiendo los flujos de tráfico a diferentes horas. Ese es uno de los ejemplos más palpables. También el tema del monitoreo para la seguridad en las calles, en donde a través de el circuito de cámaras se obtiene información relevante para poder hacer detección, poder ver incluso movimientos sospechosos, y toda esta información o toda esta cantidad de videos pues se almacenan y se analizan primeramente en centros de datos más pequeños y después se recopilan en centros de datos mucho más robustos para poder tener esos históricos. Entonces, en las Smart Cities o en las ciudades inteligentes, cada vez más la infraestructura del Edge Computing es necesaria para poder tener datos en sitio, para poder recopilar toda esa información y poderla analizar muchas veces en tiempo real para tomar decisiones, por ejemplo, como en el tráfico o, por ejemplo, en temas de la seguridad. ¿Vale? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Quien tiene otra preguntita puede alzar la mano y con mucho gusto le damos el paso. O la pueden escribir por chat y yo pues se la puedo leer al ingeniero y él la responde con todo el gusto.
Bueno, ingeniero, creo que ya hemos logrado la tarea. Sí, de acuerdo. Por Vale, aquí, Georgianis. bueno, no tenemos por aquí a nadie, manito alzada tampoco. Entonces, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Muchas gracias por compartir sus conocimientos en este webinar. Muchas gracias. Vale, Georgianis, muchísimas gracias. Gracias a CIEM Atlántico por este espacio y nuevamente gracias a todos los asistentes por compartir este espacio con nosotros y hablar un poquito de tecnología. Con todo el gusto, ingeniero. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Acá por en comentario le están dando también las gracias. Qué excelente información. Muchas gracias. Gracias por la ponencia. Qué bueno, excelente. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Entonces, demos por culminado este webinar en el día de hoy. Que tenga un resto bonito de día a usted y a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego. Buen día.